Bueno, hoy intento rápidamente trabajar salmos y cantar de los cantares. A estos dos grupos se le llama literatura lírica. Se le llama así porque de alguna manera es poesía, poemas escritos en versos, algunos tienen un ritmo, tienen una medida, ¿verdad? Utilizan musicalidad. Por eso se van a dar cuenta ustedes que en algunos templos, pues los salmos se cantan porque llevan esa característica, ¿verdad? Transmiten sentimientos profundos personales, pero en el caso de literatura lírica sapiencial, pues entonces son temas profundos en relación a Dios, en relación a la relación que hay con Él, en fin, ¿verdad? Tiene que ver desde ese aspecto, inspirados por Dios. Los elementos que tiene la literatura lírica son muy variados, o sea que fíjense que cuando vimos profetas había ciertas características. Sin embargo, aquí hay muchísima variedad, ¿verdad? Porque hay versos, hay rimas, hay estrofas, hay ritmo, hay un esquema métrico, ¿verdad? Hay alguna sintaxis, todo eso tiene que ver con la lírica. También van a encontrar entre estos géneros literarios líricos himnos. Acuérdense que el himno es una exaltación, ¿verdad? Entonces se enaltece, ¿verdad? Se alaba a Dios por la creación, porque provee, porque de alguna manera gobierna. Fíjense, aquí tenemos el tema del domingo entrante, ¿verdad? Cristo Rey, y vemos cómo en el Evangelio de Juan se ponen estas características de Yahvé a Jesús. Jesús de Nazaret nunca fue rey, pero el Evangelio de Juan, que se escribe bastante tiempo después de los sinópticos, pues va a presentar a Jesús básicamente teniendo el dominio de todas las circunstancias que está viviendo en su pasión y en su muerte. Y entonces aquí van a encontrar ustedes en esta literatura justamente esos salmos mesiánicos con cantos, himnos, alabanzas. Ojo, que lo que estamos diciendo es que cuando se lee eso, se debe leer como lo que es, como una poesía, como un himno y entender la temática, ¿verdad? O sea, se le está alabando a Dios porque es creador, porque es providente. Si se está haciendo una plegaria, pues también hay que darle ese sentido. A veces va a ser de súplica, a veces va a ser de agradecimiento. Y luego, si tenemos estos temas que ya ustedes en los profetas se dieron cuenta de que el mesianismo fue un enfoque que se tuvo ante el exilio, ante la devastación y el hecho de pensar que Dios es fiel, entonces algo va a hacer Él para reconstruir, para renovar, y entonces pues va a suscitar a una persona, en este caso el Mesías, cantos, ¿verdad? Luego, entonces, en la literatura lírica entra los salmos y el cantar de los cantares, ¿verdad? Que básicamente el tema es lo sublime de la celebración y belleza del amor, ¿verdad? Y la grandeza que éste tiene, tanto en su dimensión humana terrena como en la trascendente. Siempre les recuerdo lo que les he dicho siempre, ¿verdad? Que todo esto es una colección o una recuperación o una recopilación de toda la experiencia histórica que a través del tiempo, a través del exilio, a través de la deportación, a través de las invasiones, pues todas esas mezclas de cultura, acuérdense que Israel no puede quedarse ajeno. Entonces, lo va como incorporando en su cultura, lo va asumiendo en su cultura, pero siempre dándole
un matiz o un enfoque o una perspectiva o una interpretación monoteísta. ¿Dudas, preguntas por aquí? Ok. En este aspecto, como los salmos han sido muy utilizados en las primeras comunidades cristianas, pues entonces vamos a ver, vamos a dedicarnos un poquito de tiempo más a los salmos y a los otros libros que faltan, ¿verdad? Primero, pues vamos a decir que son 150 textos poéticos. Se ven así como aislados por lo que ya dijimos, no es alguien que los escribió de un solo jalón, no es aunque muchas veces van a decir estos salmos son de David, de Salomón, van a estar así, pues el hecho, tal vez porque se les menciona, pero ya cuando vimos profetas, vimos que Crónicas, por ejemplo, el libro de Crónicas, le da mucha importancia a David, casi que se le olvida su dimensión humana y lo tiene de una manera idealista, ¿verdad? Y a tal punto de pensar que el Mesías debían de salir del tronco de David, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos, si ustedes ven en la introducción de su Biblia, de repente les va a parecer que fueron escritos por David o por Moisés, pero realmente ustedes deben de captar de que ha sido una colección que se han puesto por escrito luego de haberlos recopilado, que son textos poéticos a través de toda la historia de Israel. Hay oraciones, pero luego vemos que el salterio, así se va a llamar a toda la colección, el salterio, que, por ejemplo, en las primeras comunidades cristianas y hasta nuestros días de hoy, pues se utiliza este salterio en la liturgia de las horas. Ustedes saben, la liturgia de las horas es eh, como la intención del cristiano de orar día y noche. Entonces empieza con laudes en la mañana, después está la hora tercia, después está la hora del mediodía, después está la de las 3 de la tarde, después está vísperas a las 5, luego completas nuevamente como a las 10, y hay otra que va a medianoche, que así se hacía, y así vuelve otra vez a laudes. Todo eso es como el sentir de las primeras comunidades cristianas y que se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Y lo que utiliza es el salterio. Por eso dice aquí, lugar privilegiado para el culto. En el caso del catolicismo es pues la liturgia de las horas. También ustedes se dan cuenta de que se utiliza el salterio en las lecturas de las Eucaristías. La primera lectura de los domingos, pues es el Antiguo Testamento. Luego el responsorio, o sea, la respuesta a la primera lectura es un salmo, ¿verdad? Se llama salmo responsorial, que su función es responder. O sea, la primera lectura dice Dios está actuando y cuenta cómo actuó en aquella historia. Luego el salmo responsorial, esto es lo que interesa, que ustedes en esta colección se den cuenta qué función va a tener ese salmo, o si es una súplica, o si es una alabanza, o si es una rogatoria, en fin. Eso es lo importante que ustedes tienen que ir captando, que no todos los salmos son uniformes, pues, que tienen distinta función. Y que la primitiva comunidad cristiana consideró el salterio a la luz del ejemplo de Jesús y de sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia que tiene para nosotros irlos conociendo. Se habla de un pentateuco sálmico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los salmos no están puestos. Se recuerdan que cuando vimos profetas, dijimos que no necesariamente estaban ubicados cronológicamente, sino que de alguna manera el Talmud, la Torá, bueno, todos la escritura hebrea los tiene colocados de una manera, la literatura griega, que es como el Talmud, de otra forma, y luego nosotros también lo tenemos de alguna manera.
Pues en los Salmos pasa algo parecido también. Entonces se habla de un Pentateuco porque los estudiosos han visto que se pueden encontrar como 5 grupos. Acuérdense que penta es 5, ¿verdad? Y teucos, pues rollos, en el caso de la Torá, el Pentateuco, ¿se acuerdan ustedes que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Pues se hacían en rollos, ¿verdad? Y entonces aquí encontramos en los Salmos, por ejemplo, el 1 y el 2 como una introducción y del 146 al 150 como un epílogo. Podríamos decir como la carátula, digamos, de los Salmos que introducen. Estos introducen porque no van dirigidos, no están haciendo una función específica. Y el epílogo casi que termina con una serie de alabanzas a Yahvé. Entonces se ve como eso, ¿verdad? Eh, dentro de estos grupos se van a encontrar otras colecciones menores, ¿verdad? Se van a ir identificando. Entonces aquí tienen ustedes, por ejemplo, cómo están colocados estratégicamente los 5 libros de los capítulos, ¿verdad? Más bien, en lugar de capítulos, pues los números de salmos. Entonces, del 1 al 41 es un grupo, del 42 al 73, al 72, perdón, del 73 al 89, del 90 al 106 y del 107 al 150. Es muy importante. No es solamente repetir y cantar, sino que es muy importante examinar el contenido teológico de esos salmos. Ese es el esfuerzo de estarlo estudiando y el trabajar en este mes, porque es muy importante ya que las primeras comunidades lo aplicaron no solo a la persona de Jesús, sino que en los salmos fueron viendo él como el retrato, como la radiografía, y fueron entendiendo quién era realmente Jesús de Nazaret. Que se acuerdan ustedes que en los 4 evangelios, aunque en los sinópticos está más clara la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? En Juan no está específicamente dicho así en un momento histórico, que en los sinópticos está cuando él va a Jerusalén. En Juan no está así, pero hay una serie en los primeros capítulos del 1 al 11, después del prólogo, pues se va presentando como catequesis, que terminan diciendo, ¿crees tú? ¿Crees tú en mí? ¿Crees quién soy? Bueno, entonces eso hay que ir entendiendo los salmos que van dando esa, como va develando, va manifestando a ese Jesús que no era tan claro en su momento histórico para sus discípulos, ¿verdad? Para sus apóstoles. Entonces, es muy importante, igual que cuando vimos profetas, entender desde el contexto histórico y literario cuál es el contenido teológico de eso, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis ahorita porque me interesa hablar. Ya entró María André, ¿verdad? María André ya está por ahí. Así es, aquí estoy. Buenas noches, licenciada. Hola María André, bienvenida. Necesito un poquito su ayuda porque ¿cómo se llama? Leonora me mandó un listado. Son 2 nombres nada más, Chacón y Kumar. Ajá. Yo quería preguntarle si ellos están en este grupo de noviembre. Ya, no. Byron Kumar y Carlos Chacón, no. No entraron a este grupo. Pero a este curso extra, no. Pero sí le voy a indicar que, por ejemplo, con Byron Kumar sí ingresó con usted al 3er trimestre. Ah, sí, no, eso sí sé que sí estuvieron conmigo, pero era para saber, uno, con la pena, pero hay un faltante en las mensualidades para avisarles, María André. Y la otra es los trabajos, que ahorita también quería ver con usted, porque como sé que no está todo el grupo,
pero usted tiene idea. Yo leí hace un ratito los que ya tengo, los trabajos que ya tengo. Varías, Suárez, Mayra Elizabeth, Luis Enrique, Rosa Toscana, María André, Connie, María Valverde, Edgar Mateo, Zaida, Leticia, Zaida Guido, Leticia Oliva. ¿No sabe usted alguno ahí que me falte? Sí, sí le faltan algunas. Por ejemplo, Marlene Calderón. Calderón. Ajá. Pero que ya me Calderón. mandaron. ¿Ah? No sé si ya se lo enviaron, pero ellos sí están inscritos. Ah, no, es que yo tengo el listado aquí, María André. Yo tengo el listado. Ah, de acuerdo. Que es Mayra Varías, Luis Enrique Buendía, ya me mandó el trabajo, Mayra también, Marlene Calderón también, Isaley Cabezas también. Ahora, de Carlos, por eso le preguntaba, porque lo estaba buscando, no sé si lo mandaron al WhatsApp, yo tuve un problema con el WhatsApp, entonces no sé si lo mandaron, por eso le estoy preguntando. A Carlos Chacón y a Byron Kumar, me parece que Byron sí estaba, Concepción de Alarcón, Zaida, Guido también ya, Gelber, él sí no lo tengo, Gelber David Gómez. Ah, ya lo ubiqué. Sí. Se quedó frisada su imagen, María André. Ok, yo voy a pasar las notas de lo que tengo. Voy a pasar las notas de lo que tengo. Yo espero que todos estén bien. Solo quería confirmar eso con usted. Si había algo. ¿Sí que manda? Licenciada, le habla Marilu. Yo también ya le envié mis trabajos y no me mencionó. Quiero ver, ¿cuál es su apellido? Es que no sé. Marilu, sí, Valenzuela. Sí. Sí, ya la tengo aquí. Sí, si no la mencioné, sí la tengo escrita. Gracias, licenciada. Muy bien. Licenciada, buenas noches. Disculpe, Lilian Suárez dijo, ¿verdad? Espéreme. Suárez, Ana, pero Anabela la tengo yo. Ah, sí, es que es Lilian Anabella. Ah, ok. Sí. Sí. Es por lo que le digo, que me pusieron en el correo otro, pues los nombres tal vez como los tienen, ¿verdad? Entonces eso era lo que me tenía confundida un poco. Ok. Entonces yo creo que ya todo el mundo dio trabajo. Si hay alguien que no lo haya dado, por favor, o me escribe o me dice para hablar mañana con el padre, porque mañana tengo que pasar la nota. Si me hacen favor. Bueno, entonces continuamos. Aquí está la colección de las citas que le puse antes para que ustedes vean. El primer libro, por decir así, del Salmo 1 al 41, es una colección grande que generalmente se le designa a David, ¿verdad? Está compuesta por súplicas, por oraciones, por lamentaciones, ¿verdad? Ojo, que esto no lo estamos viendo solo por verlo, es para que ustedes vean, una súplica se tiene que leer como súplica, una oración como oración, una lamentación, pues como eso, ya vimos el libro de lamentaciones, ¿verdad? Luego, el segundo grupo, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? El Pentateuco, pero no Pentateuco, ¿verdad? Sino el Penta del Salterio, o sea, las cinco divisiones que tiene el Salterio y cómo se clasificaron. Por eso del 42 al 72, pues básicamente se dedican al culto del templo, ¿verdad? El culto se realiza en el templo. Están atribuidos a los hijos de Coré. Ustedes se pueden preguntar quiénes son los hijos de los hijos de Coré
y otros nombres que van apareciendo ahí. Yo un poquito se los dejo para que ustedes lo vean en sus notas de pie de página de su Biblia, para que vayan enriqueciendo el tema. Entonces, generalmente, acuérdense ustedes que el templo representaba un lugar central e importante, pero porque ahí está la presencia de Yahvé. Entonces, por eso ahí se hace el culto. Acuérdense ustedes que no es como en el cristianismo, que hay muchos templos por todos lados. No, ahí solo había uno. Luego, cuando ellos se fueron al exilio, el templo fue destruido y entonces ellos se reunían en casas que se llamaron sinagogas, ¿verdad? Entonces, estos números del 42 al 72, pues hacen referencia a ese culto y son atribuidos a los hijos de Coré. Y del 51 al 72 hay una colección que es más pequeña que la anterior, que era del 1 al 41, que también se le atribuyen a David. Vean que, por ejemplo, en el tercer bloque, del 73 al 89, pues estos salmos van a ser didácticos y con un sentido moral, ¿verdad? También atribuidos a Asaf. Entonces, por supuesto que ustedes van a encontrar un gran salto de diferencia entre la comprensión de la moral de aquella época, de antes de Jesús, al tiempo de Jesús y a nuestra época. Ustedes pueden ir viendo eso y no olvidarse de la época, del contexto cultural, social, religioso de ese entonces, ¿verdad? Por eso estamos viendo los contextos. Luego el otro grupo de salmos, ¿verdad? Que es del 90 al 106, no tiene ningún título. Entonces ahí van a encontrar diversidad de temas. A diferencia de los profetas y de otros libros históricos o crónicas o libro de reyes, aquí hay muchos temas. Hay una gran variedad de temas, ¿verdad? Pero todos tienen una finalidad. Pues si es de súplica, hay que fijarse en qué es lo que se pide. Si es de alabanza, por las razones que se hace. Y del 107 al 150 es una colección que se va a llamar aleluyática, porque son cantos de alegría, de alabanza, de gozo, generalmente porque van al templo, porque están ahí, porque regresaron a la tierra, en fin, hay muchas razones. Por eso, acuérdense ustedes que esta es una recopilación de una, más que sabiduría, una colección de libros, de poemas, de cantos, de himnos, pues relacionados con Dios. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sí, licenciada. Buenas noches. Hola, María. Disculpe que ya no pude seguir aquí, pero que se me fue la señal del internet, pero podemos seguir después si usted gusta y yo con mucho gusto le ayudo. Vaya, María Andrea, muchas gracias. Solo una pregunta. Dígame. Los salmos que se leen en la Biblia, según tengo entendido, ese número que están en paréntesis adentro. Ok. Eso ahorita les voy a explicar. La salmodia es la que acuérdense que esto se utilizó en las comunidades cristianas. Entonces hay un número de salmos como se fue recopilando, pero hay otro en el salterio, o sea, en la liturgia de las horas, ¿verdad? Luego también los números, habría que ver cuál es la traducción y las notas de pie de página para verlo, porque lo que se nota fácil es en la liturgia de las horas, que por ejemplo hay un número diferente al que está en la Biblia, ¿verdad? Entonces puede ser que por eso están colocados de esa manera, puede ser. Pero como aquí vamos a ver en los géneros literarios, por ejemplo, que hay himnos, salmos de la realeza, cantos,
salmos de peregrinación. O sea, salmo entonces es una palabra como alabanza, como canto, pero hay de todo tipo, cánticos de peregrinación, de súplica, de confianza, de acción de gracias. Entonces, por eso es importante leer la introducción del libro en su Biblia para saber cuál es la composición que ahí tiene, porque no todas las Biblias van a ser iguales en este sentido. Y los números, pues ya vimos que el que se supone que va de acuerdo a la traducción es el que no está en paréntesis, sino que el que aparece primero. El de paréntesis pertenece al salterio, o sea, a la salmodia, o sea, a la liturgia de las horas, ¿verdad? Pero porque mucha gente, ¿qué pasó, por ejemplo? ¿Se dan cuenta ustedes que originalmente Rosario tenía 150 Aves Marías? ¿Sí? O sea, los 3 misterios, ¿se acuerdan? Los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. ¿Qué hacían? 150 Aves Marías. ¿Cómo las personas, no todo el mundo tenía la posibilidad de poder leer estos salmos? Pues se simplificó en el Padre Nuestro, el Ave María y la doxología de Gloria al Padre. O sea, era una idea de una repetición ante la necesidad de orar todo el tiempo, pero no se podía leer, no todo el mundo tenía esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, el rosario, pues un poquito sustituía esto. Y acuérdense que estamos viendo aquí específicamente literatura lírica, pero estamos en un total de sabiduría, ¿verdad? De libros sapienciales. Estamos haciendo la especificidad de la lírica en los salmos y en el cantar de los cantares. Pero todo lo que estamos viendo se llaman libros sapienciales. Falta un minuto para que volvamos a entrar. Volvemos a entrar al mismo link, ¿verdad? Y entonces aquí es donde tienen, que van a encontrar el tema litúrgico, o sea, salmos litúrgicos, que básicamente es el salmo.